Buenos días. Bueno, hoy día vamos a continuar con la clase de matemáticas, especialmente aritmética para primera y secundaria. Como recuerdan, soy el profesor Jorge Mendoza Abanto. Ya empezamos con la primera clase el día lunes. Bueno, por si acaso voy a escribir acá mi correo para que de repente me puedan remitir las tareas. El correo es coco cocoyón 56 @hotmail. cocoyón56 @hotmail. Ahí me pueden remitir tareas y cualquier cosita, un correo o al WhatsApp 924-049-262. WhatsApp. ¿Ya? Por si acaso. Cuando hay alguna tarea, me envían al correo. WhatsApp es para leer nada más, porque si llamas, de repente no estoy un poquito ocupado, no contesto. Después del WhatsApp sí lo puedo leer. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a continuar con la clase. Ahora nos hemos quedado, hemos desarrollado bastantes ejercicios. En esta parte tenemos que trabajar con las operaciones de conjuntos. Habíamos hablado de los conjuntos, el tipo de conjunto, los elementos del conjunto, cómo se representa. Conjunto siempre se representa con una letra mayúscula y los elementos que están dentro de él con letras minúsculas o números separados por punto y coma, ¿no? O otra figura. El diagrama o dibujo que se utiliza se llama diagrama de Venn. Ya hemos visto las relaciones de inclusión. Un conjunto está incluido en otro. Y los elementos, relación de pertenencia a conjunto. Los elementos que están adentro pertenecen al conjunto A, B, C, D. Depende del nombre que le pongamos. Entonces ahora voy a compartir una pantalla para ir explicando sobre las operaciones que podemos hacer con los conjuntos. Muy bien. Empezamos con las operaciones que vamos a trabajar con conjuntos. ¿Ya? Sí, esto de aquí son diagrama de eventos, conjuntos especiales, conjunto unitario, conjunto finito unitario. Ustedes saben que es el conjunto que tiene un elemento finito, tienen elementos definidos, o sea, lo podemos contar. Y conjunto nulo, o sea, que no tiene ningún elemento. Infinito, el que es número ilimitado de elementos. Universal es el conjunto referencial que contiene todos los elementos, ¿no? Luego acá tenemos relaciones interconjuntos, inclusión, se representa de esa manera. También hay algunos conjuntos que se llaman disjuntos, porque no tienen ningún elemento común, o sea, su intersección vendría a ser el conjunto vacío, ¿no es cierto? Aquí entonces pasamos a lo que se llama unión de conjuntos. La primera operación entre conjuntos, vamos a llamarle unión de conjuntos. Bueno, vamos a definir la unión de conjuntos. Dice, por ejemplo, acá tenemos gráficamente, ¿no? El conjunto A unión B, ¿no? Se representa A unión B. Esta es una especie de una U, ¿no? Grande, A unión B. Se representa el conjunto A unión B. La operación A unión B se representa A, este símbolo que parece una U con B. ¿Qué viene a ser eso? Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y también a B, o a ambos conjuntos, ¿ya? O sea, la unión de A con B viene a ser los elementos que pertenecen, vamos a unir los elementos que pertenecen tanto a A como a B, ¿correcto?
aquí tengo A unión B. Por ejemplo, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto B tiene 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, A unión B va a ser todos los elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los elementos de B. 5, 6, 7, 8 y 9. Pero como ustedes hemos dicho en la clase anterior, ya saben, que no se repiten los elementos. O sea, por ejemplo, 5, 6, 7, y no lo voy a poner dos veces, solamente basta con poner los elementos de A que incluye a 5, 6, 7, que se repiten acá, pero solamente los coloco una sola vez. Y los que faltan de B, 8 y 9. En este sentido, 5, 6, 7 viene a ser lo que llamamos intersección, ¿no es cierto? Intersección. Aquí dice A unión B. Esto se llama por comprensión, ¿no es cierto? A unión B, X, esta backslash quiere decir tal que X pertenece a A o X pertenece a B. O sea, A unión B está formado por los elementos X, backslash quiere decir tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. ¿Correcto? Esto se llama por comprensión. Hemos visto en la primera clase, la escritura, ¿no? Por comprensión. Entonces, esa es la primera operación que se llama unión. La otra es la operación de intersección. Intersección de conjuntos. El conjunto A, intersección B, se representa mediante este símbolo A, este símbolo, la U volteada, digamos así, A intersección B. El conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Eso viene a ser la intersección. Por ejemplo, A está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y B por 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuáles elementos se repiten en A y en B? 5, 6, 7, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Están en A y en B. Entonces, aquí podemos decir A intersección B. ¿Cuál es la intersección de ambos conjuntos? 5, 6 y 7, ¿no es cierto? 5, 6 y 7. A intersección B, esto es por comprensión, está formado por los elementos X, tal que X pertenece a A y, ¿ya? Y quiere decir que también pertenece a X, pertenece a B. O sea, el elemento X pertenece a los dos, a A y a B. Y es diferente decir O, ¿no? Cuando es O. O pertenece a, perdón, acá la anterior. O pertenece a B, la anterior. ¿Dónde está? La anterior. Nos hemos ido un poquito más adelante. Acá. Acá dice X, cuando es unión, el elemento X pertenece a o pertenece a B. Puede pertenecer a cualquiera de los dos, ¿no? O. Y esa es la diferencia cuando yo digo intersección. X pertenece a A y pertenece a B. Tienen que pertenecer a los dos conjuntos. Eso es lo que llamo intersección. ¿Ya? A diferencia de la unión. Aquí tengo la representación gráfica, por ejemplo, de intersección de los conjuntos. A y B. Conjunto A y B. El conjunto A está en esta figura ovalada y el conjunto B es un hexágono. La intersección está pintada por azul. ¿No es cierto? Esta es la intersección. Estoy pintándolo acá. A intersección B. Dice A y B son no comparables. Bueno, acá hay algunos elementos de A que no están en B y los elementos de B, algunos de B que no están en A. Pero sí, lo que están acá en esta intersección vendría a ser los elementos que pertenecen a A y a B. Cuando tengo así, A y B son comparables, cuando, por ejemplo, el conjunto A y dentro de A está el conjunto B, la intersección viene a ser el conjunto B. O sea, B viene a ser un subconjunto. ¿Está bien? Es un subconjunto de A. Cuando yo digo A intersección B, prácticamente la intersección va a ser el conjunto B. ¿Correcto? Y cuando yo tengo dos conjuntos disjuntos quiere decir que no tienen ningún elemento en común. No tienen ningún elemento en común. Como no tienen ningún elemento en común, la intersección
A y B son conjuntos disjuntos, no tienen ningún elemento común. A intersección B me va a dar el conjunto vacío, ¿correcto? El conjunto vacío, ¿ya? O sea, vacío, no hay ningún elemento que pertenece a A y que pertenece a B. Como ven, aquí estos conjuntos A y B están representados, están dentro de un conjunto que llamo universal, ¿no? Dentro de un conjunto universal. En este caso lo estamos representando así. A veces no se representa de esa manera, pero por si acaso el conjunto universal es el más grande, el que tiene elementos de A, B y más elementos, ¿no? Entonces ya tenemos esa representación gráfica. Pasamos a la otra operación que se llama diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Dice, el conjunto A menos B se representa de esta manera. A menos B. Conjunto A menos B. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Y no pertenecen a B. Por ejemplo, tengo el conjunto A que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B que está formado por 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo voy a pedir A menos B, voy a poner todos los elementos que están en A, pero no están en B. Por ejemplo, 1 está en A, ¿está en B? No, lo pongo ahí. 2 está en A y no está en B. También pongo 2. 3 está en A, pero no está en B. Lo coloco ahí. 4 está en A, pero no está en B. Lo coloco ahí. 5 está en A y está en B. Entonces 5 no lo coloco. 6 está en A, pero no en B. 6 también está acá. Tampoco coloco. 7 está en A, pero no en B. También está acá. Se repite. Entonces solamente el resultado de la diferencia, o sea, de A menos B va a ser el conjunto que está formado por 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? La diferencia de A menos B va a ser los elementos que solamente están en A. 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Y la forma de expresarlo por comprensión va a ser de esta manera. A menos B está formado por los elementos X, tal que, este backslash quiere decir tal que X pertenece a A y este símbolo de pertenencia, por si acaso, y X no pertenece a B. Ahí está la epsilon, pero con una rayita atravesada, quiere decir no pertenece, por si acaso. Repito, ¿cómo se lee esto por comprensión? La diferencia de A menos B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B, está formado por los elementos, o sea, me da un conjunto, ¿no es cierto? Por los elementos de X. Tal que, esta backslash es tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece a B. ¿Ya? Esa es la forma de comprensión. Aquí tengo la representación gráfica de la diferencia de conjuntos. A y B son no comparables. Por ejemplo, el conjunto A con el conjunto B está pintado de verde solamente los elementos de A. Los que están en A y no están en B. O sea, la intersección, por ejemplo, no lo voy a pintar porque hay elementos comunes. Ni los elementos de B, que no están en A, ¿no? Entonces, solamente los que están en A, cuando digo A menos B. Igual, este es cuando yo tengo conjuntos comparables. O B viene a ser un subconjunto de A. La diferencia de A menos B viene a ser toda esta parte azul. O sea, quiere decir, aquí hay elementos solamente de A, pero no de B. ¿Correcto? Acá B está en blanco. Porque la diferencia va a ser todos los elementos que están en A nada más. ¿Correcto? Y cuando son disjuntos, o sea, no tienen ningún elemento común, A menos B, o sea, el conjunto A y el conjunto B no tienen ningún elemento común, no hay intersección, la diferencia va a ser el mismo conjunto A, porque van a ser todos los elementos de A que no están en B, pues, ¿no es cierto? O sea, A menos B, cuando son disjuntos, va a ser
el mismo conjunto A. Correcto. No hay intersección. Por lo tanto, todos los elementos de A no están en B. Entonces, esa es la representación gráfica de la diferencia de conjuntos. Pasamos a la siguiente operación, que se llama diferencia simétrica. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica, el conjunto A, diferencia simétrica de B, se representa a un triangulito B. O sea, A, diferencia simétrica de B, está representado simbólicamente. A, triangulito B. ¿No? Diferencia simétrica quiere decir eso. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la diferencia de A menos B o pertenecen a la diferencia de B menos A. O sea, ahí voy a unir los elementos que resultan de la diferencia de A menos B y la diferencia de B menos A. ¿Ya? Voy a unir, unión de esos dos, el resultado de esas dos operaciones. Aquí la diferencia simétrica es la unión de dos resultados de dos operaciones. De los elementos de A menos B unidos con los elementos B menos A. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B. Entonces aquí voy a hacer A menos B unido con B menos A. A menos B sería 1, 2, 3 y 4, pues, ¿no es cierto? Porque 5, 6 y 7 se están repitiendo en B. A menos B sería esta parte. Y B menos A va a ser los elementos que están en B y no en A. Entonces 5, 6 y 7 están en A, entonces eso no va a ser. El resultado de B menos A va a resultar 8 y 9 nada más. Y voy a unir los elementos del resultado de la primera A menos B con el resultado de B menos A. 1, 2, 3, 4 unido con los elementos 8 y 9. ¿No es cierto? Ahora lo puedo escribir en forma general, ¿no? Ya sin el resultado de diferencia simétrica de A con B va a ser 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿No? Porque es unión. Voy a colocarlo. Un solo, sin necesidad del símbolo de unión, ya, puede ser el resultado. Ahora, simbólicamente o por comprensión, ¿cómo lo coloco esto? La diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B está dado por los elementos X, tal que X pertenece a la diferencia de A menos B, o esta V volteada quiere decir o X pertenece a la diferencia de B menos A. Cierro. Ahora, es diferente de la diferencia de A menos B con B menos A, por si acaso. ¿Eh? Entonces, por comprensión, el conjunto A, diferencia simétrica de B, está dado por los elementos de X, tal que X pertenece a la diferencia de A menos B, o X pertenece a la diferencia de B menos A. ¿No? Listo. Entonces, esa es la diferencia simétrica. Entonces, ya hemos tenido, acá tengo, por ejemplo, también es correcto afirmar, ¿no? Otra manera de decir la diferencia simétrica de A menos B estaría dado por A menos B unido B menos A. Acá está, ¿no es cierto? Es lo que está acá. Si yo tengo estos dos elementos, o dos conjuntos, donde esta parte blanca es la intersección, la diferencia simétrica de A menos A a B va a ser esta parte unido con esta parte amarilla, A menos B con B menos A, ¿no? Lo puedo expresar de esta manera también, ¿eh? Por si acaso, ya no solamente con unión. A, diferencia simétrica de B, va a ser A unión B menos A intersección B, ¿no? Recuerden que la intersección es de los elementos comunes, o sea, esta parte. A unido con B, pero voy a quitarle la intersección. Me va a resultar esta misma figura, ¿correcto? La misma figura de A menos B unido con B menos A. Va a resultar lo mismo que A unión B menos A intersección B, ya utilizando las operaciones que hemos visto, ¿no? Entonces ya tenemos, como ven ustedes,
las operaciones de unión, intersección, diferencia simétrica. ¿Correcto? Ya tenemos esas 4 operaciones. Ahora, con el transcurso de los ejercicios, desarrollo de los ejercicios, vamos a ver de repente otros conceptos que se van a explicar dentro del desarrollo del mismo ejercicio. ¿Está bien? Dentro del desarrollo del mismo ejercicio. Entonces, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. En el desarrollo de los ejercicios en la clase anterior nos habíamos quedado en el ejercicio, vamos a ver acá, tengo mi anotación. Vamos a hacer a partir del ejercicio 9, ¿ya? Del ejercicio 9, no sé si creo que lo hemos desarrollado, 9 y 10, ¿no? Ya. Y a partir del ejercicio 11, donde ya empiezan las operaciones, ¿ya? A partir del ejercicio número 11. A ver, mientras voy a copiar en la pizarra, voy a mostrarle el ejercicio 11, por acá está. Acá está el ejercicio 11. ¿No? Ahí empiezan prácticamente las operaciones. ¿Ya? Voy a copiar en la pizarra el ejercicio 11, que está ahí en pantalla. Es un poco largo, de todas maneras. Donde vamos a aplicar todo lo que ya conocemos de los conjuntos. Tenemos que primero formar los conjuntos, los elementos de los conjuntos, o sea, el conjunto con sus respectivos elementos, y luego hacer las operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me están dando los conjuntos expresados por comprensión. Entonces, por comprensión, yo quiero desarrollarlo o saber visualizar todos los elementos del conjunto, no solamente tenerlos escritos ahí, sino saber qué elementos están formando. ¿Correcto? Por eso es que tengo que explicar bien esta parte para que no quede nada en el aire. ¿Ya? Ya está en la pizarra, vamos a pasar a ver el desarrollo. ¿Ya? Bueno, ahí tengo el conjunto M, N y P. ¿Qué me dice? El conjunto M está formado por los elementos X más 1, tal que X pertenece a los naturales, X es mayor que 3 y menor que 9. ¿Correcto? El otro conjunto M está formado por 2X menos 1, tal que X pertenece a los naturales y X es mayor que 2 y menor que 9. Y el conjunto P está formado por los elementos 3X, tal que X pertenece a los naturales
X mayor que 1 y menor que 7. Entonces, todo esto por comprensión. Yo quiero saber qué elementos forman cada conjunto, ¿no es cierto? Eso es por comprensión. ¿Ven? Entonces, me piden hallar n intersección P menos M. ¿Está bien? ¿Ya? Me piden hallar, tengo el conjunto M, N y P. El conjunto M está dado por X más 1, tal que X pertenece a los naturales y X es mayor que 3, menor que 9. El conjunto N está dado por 2X menos 1, tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 2 y menor que 9. El conjunto P está dado por 3X, tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 1, menor que 7. Voy a hallar N intersección P menos M. Correcto. Entonces tengo que desarrollar qué elementos tiene cada uno. Para eso puedo ir paso por paso. ¿Ya? Voy a hallar los elementos de M. Por ejemplo, ¿qué elementos están formando M? Entonces voy a desarrollar aquí voy a poner X y aquí voy a poner X más 1. Aquí me dicen que X es mayor que 3, o sea, va a ser de 4, 5, 6, 7, hasta 8, ¿no? ¿Por qué hasta 8? Porque aquí es menor que 9, ¿no? Mayor que 3, o sea, va a ser 4, 5, 6, 7, 8 y ahí nomás. Porque aquí me dice menor que 9. Entonces, X más 1 va a ser igual a ¿qué? 4 más 1 me daría 5. X vale 5 ahora, más 1 sería 6. Ahora cuando X vale 6, más 1 sería 7. X vale 7, más 1 sería 8. Ahora X vale 8, más 1 sería 9. Entonces, ¿qué elemento me va a formar el conjunto M? Vamos a escribir acá, lo que me da resultado, ¿no? 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Porque me dicen que X está dado por los elementos X más 1, tal que X pertenece a los naturales y esta V invertida significa y X es mayor que 3, menor que 9. Si es mayor que 3, partimos de 4, 5, 6, 7, 8, porque 8 es menor que 9. Si X vale 4, el elemento que va a estar en M es X más 1. 4 más 1, 5. 5 más 1 sería 6. 6 más 1 sería 7. 7 más 1, 8. Y 8 más 1, 9. Entonces, M va a estar formado por estos elementos. ¿Ya? Ahora vamos a hallar los elementos de N. Los elementos de N. No sé si lo voy a colocar acá. Bueno, vamos a hallar N, ¿ya? N. Está formado por... Bueno, voy a colocar acá el valor de X. Y los elementos de N están formados por ¿qué? Por 2X menos 1. 2X menos 1. Pero X, ¿desde cuándo es? Mayor que 2, menor que 9. Mayor que 2 viene a ser el número 3. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? X es mayor que 2 y menor que 9. Entonces partimos, mayor que 2 es 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. Ahora, no van a ser estos números, sino 2X menos 1. Ahora, cuando X vale 3, esto va a ser 2 por 3, 6 menos 1, 5. Cuando X vale 4, va a ser 2 por 4, 8 menos 1, 7. Cuando X vale 5, 2 por 5, 10 menos 1, 9. ¿No es cierto? Miren, va de 2 en 2, ¿no? 5, 7, 9. El otro va a ser 11, ¿sí o no? Porque aquí es 6. 2 por 6, 12. Menos 1, 11. ¿No? El siguiente es 7. 2 por 7, 14. Menos 1, 13. 2 por 7, 2 por 8, 16. Menos 1, 15. ¿No? Va de 2 en 2 la regla, ¿no es cierto? 5, 7, 9, 11, 13, 15. Entonces,
Los elementos de X, ¿cuáles serán? 5, 7, 9, 11, 13 y 15. ¿Está bien? Ya tengo los elementos de M y N. Falta hallar los de P. Bueno, voy a hacerlo acá un poquito para que me puedan entender. La pizarra no es muy grande. Aquí tengo los elementos de X. De P está formado por 3X. Entonces aquí tengo X y aquí será 3X. Pero X de dónde va? Mayor que 1 y menor que 7. Se va a hacer 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Mayor que 1 es el 2. 3, 4, 5, 6. Porque aquí es menor que 7. Ahora, no son estos elementos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Son 3X. ¿No? 3X. Entonces, cuando vale 2, aquí va a ser 3 por 2, 6. El siguiente, 3 por 3, 9. El siguiente, 3 por 4, 12, ¿no? Porque este es un producto, ¿no? 3X es un producto, 3 por X. Cuando es 5, 3 por 5, 15, y 3 por 6, 18. Entonces ahí están los elementos del conjunto B. Perdón, del conjunto P. Este es aquí, sería 6, 9, 12, 15 y 18. Disculpen que no, un poquito la pizarra no alcanza. ¿No? Va de 3 en 3, ¿no? 6, 3, 2, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18. Ya tengo los elementos tanto de M, N y P. ¿Correcto? Pues voy a borrar esta parte para poder continuar. ¿Ya? O sea, voy a borrar esta parte para poder continuar. Ya tengo los elementos de M, N y P. ¿Ya? Ahora, digamos, me piden haya N intersección P menos M. Primero voy a hacer esta operación. N intersección P. Como hemos visto en la parte de la introductoria, esta es la operación de intersección. ¿Qué cosa es el resultado de la intersección? Son los números, los elementos que están en este caso en N y en P. O sea, deben estar en N y en P. ¿Cuáles los que están en N y en P? A ver, 5 está acá, pero no acá. 7 está acá, pero no acá. 9 está acá. Entonces aquí tengo un elemento de intersección, el 9. ¿Está bien? Pinta muy bien mi rojo. A ver, el siguiente, el 11 está aquí, no. El 13, tampoco. El otro número será el 15. El 15. Entonces, el resultado de la intersección de N con P va a ser, la voy a colocar, el resultado es 9 con 15. ¿Está bien? 9 con 15. ¿No? Porque esa es la intersección, son los elementos que están en el conjunto N y en el conjunto P. Los elementos que están en ambos son el 9 y el 15. Ahora, voy a terminar con la resta, o la diferencia, ¿no? Es N intersección P menos el conjunto M. Eso quiere decir que el resultado van a ser todos los elementos que solamente están en N intersección P. Aquí va a ser 9 con 15 menos los elementos de N, de M. ¿Cuáles son? 5, 6, 7,
8, 9. ¿Cuál va a ser ese resultado? Van a ser los elementos que solamente están en la intersección, pero no están en el otro conjunto M. ¿Cuáles serán? Miren, aquí tengo el número 9, que está aquí también. Por lo tanto, el resultado de N intersección P menos el conjunto M va a ser ¿cuál? El único elemento que me queda aquí es el 15. Ese sería el número, el resultado de N intersección P menos M va a ser el número o el elemento 15. Cuando tiene un solo elemento, ¿cómo se llama? Conjunto unitario. Conjunto unitario. ¿No? Bueno, no me alcanza muy bien para hacer la gráfica, pero principalmente espero que hayan entendido este procedimiento. Si hay alguna pregunta, ¿no? Primero tenía el conjunto M, N y P. ¿Qué elementos lo forman? El M 5, 6, 7, 8, 9. El N 5, 7, 9, 11, 13, 15. El P 6, 9, 12, 15 y 18. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería esto? Bueno, vamos a hacerlo un poquito rápido antes que lo hagan la hora. Ustedes saben que el Zoom se corta rápido. Por ejemplo, N, si vamos a ver la intersección, acá hay N 6, aquí también tiene 6, ¿no? Entonces, no me alcanza muy bien el gráfico ahí. No quisiera borrarlo. Voy a poner N igual a 5, 7, 9, 11 y 3. Voy a borrar esta parte. Para hacerlo gráficamente, ¿no? Acá voy a copiar M, 6, 5. Voy a borrar esta parte. Voy a poner N aquí, M acá, aquí va a ser P. ¿Cuál es el número que intersecta en los tres? Aquí tengo 6, 7, 8 y 9. Bueno, me estaba dando la hora del Zoom por si acaso. Bueno, nos vemos en la otra hora, porque aquí ahorita se apaga el Zoom, ¿ya? En la próxima hora, me esperan un ratito, porque a veces la grabación demora, ¿ya? Por si acaso, la grabación, no es que esto está grabado, y para convertir a MP4 no puedo empezar la hora, porque si no se chanca la grabación. Ya, me esperan un momentito, por favor. Gracias. Nos pasamos a la próxima hora, ¿ya?